Todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que tocaré un tema que se basa en un punto de inflexión política que ya se ha generado, y se generó porque la oposición venezolana dio inicio el día miércoles 26 de octubre del 2016 a lo que podría interpretarse como el inicio de una agenda y una estrategia insurreccionales, ambas insurreccionales, un plan insurreccional que de alguna manera tiene o está configurado en dos tácticas, por así decirlo, y estas dos tácticas presentadas o proyectadas en dos flancos de acción partidista desde el seno de una oposición que está dividida, una oposición que es diversa, que es heterogénea, en la que esa división radica en esa misma proyección en ambos flancos. ¿A qué me refiero con esto? La oposición apunta a la táctica social y a la táctica política. La táctica social es la calle, la presión en la calle, la lucha de la sociedad civil, de los dirigentes, de los partidos que conforman la mesa de la unidad democrática, llámese Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, 20 Venezuela, entre otros que hay comandos regionales, movimientos estudiantiles, representantes de esos partidos distribuidos en la calle con focos de presión sobre las instituciones para obligar al Estado a ceder posiciones si es que no se originan conatos de tensión, focos de tensión o de represión selectiva. Y en lo político, la MUD apela al diálogo, pero hay divisiones dentro de la MUD que propugnan la lucha en la calle, que están tan radicalizados que no aceptan el diálogo, no aceptan negociar ni hablar con el enemigo, o así lo ven, por lo menos, y apelan a la salida en la calle, a la transición en la calle, a la presión, a la implosión y el estallido social. Pero hay unos que prefieren llevar el cauce del río de una manera más mesurada para tratar de llegar a una negociación, para que primero haya soluciones antes que un cambio de gobierno. Y esa es la diatriba en la que se encuentra la mesa de la unidad democrática, en que hay una facción de la MUD que quiere una salida y que considera que la solución a la crisis es un cambio de gobierno inmediato, pero hay otra facción que considera que la solución a la crisis es dialogar para negociar y llegar a soluciones que generen las condiciones para que de esa manera pueda haber tranquilidad en la sociedad y en el ambiente político para que pueda darse una transición si es que llega a haber un gobierno de unidad nacional o llega a haber condiciones institucionales aptas como para que pueda darse un cambio de gobierno por la vía constitucional. Por ello es que hay divisiones dentro de la MUD que plantea el diálogo como una vía a la transición, pero el gobierno lo plantea como un beneplácito para mantener el poder. Entonces, ¿es esto una cesión o una concesión? El diálogo se propuso oficialmente y está pautado la primera mesa de diálogo para el domingo 30 de octubre en la isla de Margarita, pero la oposición lo exige en Caracas, en la capital. Había sectores en la oposición, como por ejemplo representados por Enrique Capriles, que alegaban que no iban a asistir a un diálogo en Margarita si no se daba en Caracas. Tiene que darse en Caracas el diálogo. Pero el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Chuo Torrealba, anunció que la oposición sí va a asistir al diálogo en Margarita. ¿Cómo puede darse un diálogo entre gobierno y oposición si sus simpatizantes están paralelamente enfrentándose en las calles? Y esto tuvo su punto de quiebre el día miércoles 26 de octubre, cuando a tempranas horas de la mañana el gobierno ordenó obstruir las vías con camiones para prohibir el paso de manifestantes y ordenó también a la Guardia Nacional impedir el paso al centro de Caracas, donde está el bastión de apoyo social y político del que aún tiene y conserva el gobierno. El perímetro de Miraflores, para aproximadamente las 11 de la mañana del 26 de octubre, se encontró rodeado de Ruiz, militares y unidades antimotines cercando la zona. Eso
ya era señal de blindaje contra la ingobernabilidad que hay. El presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional, anunciaba que no asistiría a un Consejo de Defensa de la Nación que convocó y anunció Maduro. Entonces esto era una especie de reunión de poderes del Estado para crear un plan de contingencia militar en caso de un estallido social. El gobierno prevé escenarios posibles y también informaba Henry Ramos Alup lo siguiente: desde hace rato estoy recibiendo llamadas del asistente de Aristóbulo, es decir, el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, y no voy a asistir a ese sainete, a esa reunión, decía Ramos Alup. Hay condiciones de diálogo si el jefe de Estado convoca al presidente del Parlamento a un consejo innecesario y éste lo rechaza. Esto es señal de divergencia. Pero Enrique Capriles informaba también en horas de la mañana del 26 de octubre: nos vemos en la Francisco Fajardo, en la autopista Francisco Fajardo de Caracas, la toma de Venezuela. Atención venezolanos y el mundo, anunciaremos el siguiente paso contra el golpe. Había que estar atentos a un posible incremento de la presión social sobre el Estado. Hay que estar atentos aún a ese escenario, pero esta vez sistemáticamente organizado con factores tácticos. Maduro convocó al Consejo de Defensa de la Nación y a sus simpatizantes a Miraflores, pero si convoca a sus simpatizantes a Miraflores también para las acciones que tomarán por la marcha de la oposición convocada para el 13 de noviembre hacia el Palacio de Gobierno, entonces convoca a sus simpatizantes a ir hasta el Palacio de Gobierno ese día, a militarizar la zona. Se prepara para un choque con la oposición. La oposición también convocó a marchar a Miraflores el próximo 13 de noviembre en una jornada de acción de calle que anunció, con protestas para el 26 de octubre con la toma de la Asamblea Nacional, el 26 de octubre una protesta general, para el 27 toma de la Asamblea Nacional y para el 28 un paro cívico nacional y una huelga nacional. La oposición convocó a ese paro nacional para el 28 de octubre. La última carta es la presión social, pero atentos a una escalada de tensiones por un escenario de confrontación que tendría la sede de gobierno como punto de quiebre. Esta es la agenda de la oposición: 27 de octubre toma de la Asamblea, 28 de octubre paro nacional, 1 de noviembre citación a Maduro a declarar ante la Asamblea Nacional para un juicio político que no tiene fundamento jurídico, por lo menos en la Constitución venezolana, porque no existe esa figura del juicio político o el impeachment en el ordenamiento jurídico venezolano. Sería un supuesto de proceso político en el Parlamento en el que estaría siendo citado Nicolás Maduro para presentar alegatos y tratar de defenderse ante la acusación del Parlamento de que incurrió en abandono del cargo por salir del país en plena crisis política y también no atender ni satisfacer las necesidades políticas y económicas y sociales también del pueblo venezolano. Y convocó el noviembre marcha Miraflores. Una de protestas las Miraflores de la oposición cartó la posibilidad. Vemos entonces que se la juega a todo o nada. La oposición se enfrenta sin duda al punto más álgido de la ingobernabilidad actual, una confrontación pueblo-estado en Miraflores. ¿Arriesga todo? Colegas periodistas opinaban, personalmente me lo opinaban, que marchar a Miraflores es un tabú para muchos por los hechos históricos conocidos, pero es un derecho de los ciudadanos ir hasta allá. Y es que, sí, precisamente, el derecho a la protesta lo blinda el artículo 53 de la Constitución. Por ello, no debería ser una anomalía la intención de ir a Miraflores. La estrategia es aumentar la presión desde el Parlamento y hacer un llamado con huelga nacional para llevar el descontento hasta Miraflores. Empezaba a generarse esa serie de tensiones en todo el país. ¿Por qué? Los primeros reportes hablaban acerca de que tras las protestas opositoras convocadas para el 26 de octubre, había un total de 39 heridos o mejor dicho, 39 detenidos y 20 heridos dejados por las marchas opositoras, según Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano. Pero los reportes se esclarecían e incrementaban las cifras cuando se daba a conocer un total de 120 heridos y 147 detenidos. Más tarde, horas de la noche del 26 de octubre, tras las protestas opositoras en Venezuela de ese día, según el líder opositor impulsor del referendo revocatorio y gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, para el 27 de octubre la Asamblea Nacional invitó a ciudadanos
o civiles a comparecer ante la asamblea, ante el hemiciclo, y entre las opiniones más resaltantes de las intervenciones de los ciudadanos invitados que, que pude recabar, hubo una que me llamó especialmente la atención, porque era la de una madre cuya hija había sido asesinada en una operación liberación del pueblo, una jornada de la OLP, una niña de 12 años, de manera impune, sin razón aparente, y denunciaba y exclamaba esta dolida madre lo siguiente: los barrios estamos cansados y molestos, ya no aguantamos más, afirmaba esta ciudadana venezolana. Fin del populismo. Entonces ya la fuerza política y social no está marcada por los partidos o por la agenda que determine el PSV o la MUT, ni gobierno ni oposición, ni Maduro, ni Ramos Alup o Capriles, sino el descontento social, que es lo que hará que se midan las fuerzas en la calle, más allá de incluso una cita democrática a un referéndum revocatorio que se encuentra suspendido. Se generaban tensiones, especialmente en el estado Zulia, en el estado Aragua, donde hubo denuncias de policías que agredieron incluso a una mujer, y también cifras de un fallecido y 4 heridos en el municipio San Francisco del estado Zulia, tras protestas y situaciones irregulares de tensión por encontronazos entre los manifestantes por motivos políticos, por el motivo político del revocatorio, y las autoridades de la Policía Municipal del municipio de San Francisco del estado Zulia, mejor conocida en esa entidad como Polisur. A esto se debió la detención de un directivo de alto rango de Polisur, llamado Danilo Vilches, por orden que fue confirmada minutos más tarde del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol Torres, una acción irregular en las altas de la circunvalación número 1. Y es que se registraron estos hechos de violencia cuando se dio a conocer que el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, se comunicó con Néstor Reverol para investigar los detalles de la situación. Pero en horas de la tarde fue detenido este directivo de Polisur. La detención guardaba relación con los hechos irregulares ocurridos en la circunvalación 1. Se le acusa a Danilo Vilches de negligencia procedimental, de haber dado órdenes a los efectivos policiales de arremeter y de reprimir a los manifestantes que resultaron heridos, así como los grupos de presión pro gobierno que estaban presentes y que de alguna manera guardan relación o pueden guardar relación con los policías o los efectivos de Polisur, que también administra la alcaldía, que está bajo la jurisdicción y el mandato del alcalde del municipio de San Francisco del estado Zulia, Omar Prieto. Entonces se dio a conocer esta situación irregular, se confirmó la detención en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el 6CPC, de Danilo Vilches, y también se confirmó su destitución. Focos de tensión de ese tipo se generaron, más que todo en Zulia, como ya es notorio, público y notorio, y también en el estado Aragua. Por otra parte, la tensión política se seguía incrementando en el país, porque el 27 de octubre el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, amenazaba con llenar las avenidas de Caracas de colectivos. Advirtió que habrá motorizados rodeando el Palacio Presidencial para responder a la protesta del próximo 3 de noviembre contra Nicolás Maduro. Los vamos a esperar con los caballos de hierro, afirmó. Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, envió a Miraflores una correspondencia que fue recibida este jueves 27 de octubre para Maduro, con destinatario al presidente Nicolás Maduro, para que vaya a comparecer el día martes 1 de noviembre ante el hemiciclo y presentar sus alegatos en un proceso que no podría prosperar en instancias internacionales por cuestiones de competencia ni jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. Pero, y asumiendo que no asista el presidente de la República, se daría una situación de colapso en este proceso político, en el que la Asamblea Nacional puede decretar el abandono del cargo, pero la posición del Ejecutivo es tan radical, del presidente es tan radical, que no estaría dispuesto a separarse de su cargo porque lo decrete el Parlamento, aunque constitucionalmente tiene la
facultad y jurisdicción para hacerlo, entonces se generaría un vacío constitucional en ese sentido más del que ya hay. La oposición afirmó también que acudirá al diálogo con el gobierno y el Vaticano, que envió a su representante especial, el monseñor nuncio también, Emir Paul Sherrick, así lo anunció. En vista de esto, se necesita una mediación que sirva más que una mediación en sí, sino de facilitador, y que no tenga índole política o no sea de índole política, ya que por ello surgieron muchas acusaciones y surgió mucha desconfianza con respecto a la mediación de los tres expresidentes de España, Rodrigo Zapatero, Panamá, Martín Torrijos, y Dominicana, Leonel Fernández, porque son de índole política, figuras de índole política, pero con una figura de índole religiosa, más diplomática, más moralista, como un enviado por parte del Vaticano, entonces puede haber más confianza. También se dio a conocer que fueron cerrados los accesos a las sedes de la Asamblea Nacional. Diputados oficialistas pidieron situación nacional de la Asamblea Nacional, introdujeron un curso el proceso que quiere llevar a cabo la oposición desde la Asamblea Nacional para abrir un juicio político contra Nicolás Maduro. Se convocó un paro nacional que según el vicepresidente Istúriz y Diosdado Cabello, también primer vicepresidente del PSV, afirmaron que toda empresa que se paralice en esa huelga nacional será tomada por el Estado, por los trabajadores. En pocas palabras, sería expropiada. Pero esta situación, de alguna manera, y tras el aumento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro, generaría más contracción económica y laboral desde el punto de vista de que si son expropiadas estas empresas por supuesta participación con motivo político en esta huelga nacional, entonces habría una mayor probabilidad de quiebre y también de fracaso económico, de bancarrota, por esa política de expropiaciones que lamentablemente no ha dado resultado. Pero de esta manera también se dio a conocer que, por ejemplo, en el estado Zulia, los habitantes de esa entidad marcharon para exigir el revocatorio, libertad a los presos políticos, ya que una multitud se concentró en la sede del Palacio de Justicia, en el casco central de Maracaibo, capital del Zulia, luego de caminar desde la calle 5 de Julio por toda la avenida Delicias. Vemos cómo se concentran, los focos de atención se concentran ahora sobre las instituciones, y desde la población joven hasta población menos joven hay descontento, por supuesto, pero presente en las calles. El gobierno maneja un discurso radical, un discurso de confrontación. La oposición maneja un discurso de confrontación en la calle, pero ambos también quieren sentarse a dialogar. Pareciera que hay una doble moral discursiva. Entonces, ¿cuál es la intención? Luchar en la calle, proteger Miraflores, ir hasta Miraflores, liberar una batalla política en Miraflores, si no se da una confrontación civil, o un diálogo. Ese es el paralelismo que se hace en una situación donde la política y también el elemento social, por el descontento, la ingobernabilidad y la impopularidad que tiene el gobierno en la sociedad venezolana, se juntan para observar un escenario en el que la situación en Venezuela se decide o por la vía política o por la vía social, una de las dos. Así están las cosas en Venezuela, con una crisis política que justo en estos momentos se encuentra en su punto más álgido, se encuentra en su clímax. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube. Hasta la próxima.